Hola, bienvenidos nuevamente a Reflexiones desde la Banca. En esta ocasión trataremos el tema del divisionismo pentecostal chileno. Se ha hablado bastante de crisis en el movimiento y por eso lo que ahora plantearé es lo que veo como una crisis, pero que no es circunstancial, sino que es permanente. Ya anteriormente se ha abordado en este canal el tema de la crisis desde otras aristas. Para eso recomiendo ver el primer link en la descripción. Pero lo que ocurre con el divisionismo es que, aunque es un tema escasamente tocado, es muy evidente y además es muy recurrente. Basta pasearse por las calles de las poblaciones en las ciudades de Chile para ver cómo a veces en un par de cuadras pueden verse 3 o 4 iglesias seguidas, todas pentecostales, pero todas con nombres distintos, a veces con un cambio en una palabra u otra. Incluso, a veces ocurre que esas 3 o 4 iglesias son una división de una división de una división, que se origina en la primera de esas iglesias que llegó a esa zona. Iniciemos con un dato. Si uno revisa la información disponible sobre entidades religiosas chilenas al año 2021, hay cerca de 1000 que llevan en su nombre palabras como pentecostal y pentecostés. Y esto sin considerar que hay muchas otras iglesias que, aunque no llevan ese tipo de palabras, aún así son pentecostales en sus creencias y prácticas, a lo sumo neopentecostales. ¿A cuánto ascendería el número si revisáramos eso en detalle? Lo más interesante es que el total de entidades de este tipo a nivel nacional a esa fecha es poco más de 5.400. Saquen ustedes los números. A esto deberíamos agregar que a veces una sola entidad de esas más de 1000 puede tener cientos de templos y pastores, mientras que otra puede ser simplemente una pequeña comunidad de creyentes que comenzó reuniéndose en un hogar de manera independiente, tal vez habiéndose separado de alguna otra denominación, y que obtuvo su personalidad jurídica. ¿Cómo es posible que el movimiento evangélico más grande de Chile haya llegado a este nivel de atomización? Los pentecostales han convivido diariamente con esta realidad por casi un siglo. En el pasado hay testimonio de que entre los hermanos de las iglesias divididas a veces evitaban incluso dirigirse la palabra debido a este tipo de quiebre. También sabemos que ha habido una especie de defensa de la superioridad espiritual de una denominación pentecostal por sobre otra, tanto de parte de quienes quedan dentro de una, como de quienes salen y forman otra que pretende mejorar los problemas de la anterior. Aunque todo esto ha ido disminuyendo con el tiempo y los cambios generacionales han hecho que esto empiece a disminuir progresivamente, no se puede desconocer que todavía existe. En fin, ahondemos un poco más. Hay que partir diciendo que esto no es algo ocasional. Por el contrario, esto es, como se dijo al principio, una situación permanente dentro de las distintas iglesias. Está tan instalada esta cultura divisionista que la verdad es que los pentecostales usualmente tendrán en distinto grado algún tipo de preocupación frente al hecho de que la denominación a la que pertenecen se pueda dividir. Es un riesgo que está siempre presente. Esta preocupación no es extraña si se considera que dentro del pentecostalismo está enquistado desde el principio el problema de la división. En este mismo canal se ha reproducido la visión que tenía el pastor Huber sobre el apartarse con el fin de conseguir un evangelio más puro, menos contaminado, que es la razón que justificó el quiebre de los primeros pentecostales con el metodismo en Chile. Pero sabemos que esta no es la única razón por la cual un grupo se puede dividir. Para seguir con esto, ver el segundo link en la descripción. Exploremos entonces dos asuntos. Lo primero, ¿con qué razones ocurren estos quiebres? Si uno empieza a revisar las historias de los variados quiebres que ha habido, desde el más icónico que se dio entre lo que hoy conocemos como la Iglesia Evangélica Pentecostal y la Iglesia Metodista Pentecostal, hasta uno de los quiebres más recientes conocidos y grande, como es el fraccionamiento de esta última iglesia en una de derecho público y otra de derecho privado,
sin contar que la Catedral J. Beche a su vez se independizó de la Metodista Pentecostal de derecho privado, podrían agruparse entonces dos razones: las pugnas de poder por un lado y las diferencias teológicas por otro. En el caso de estas últimas, se pueden encontrar divisiones producidas, por ejemplo, por temas como la posición frente al bautismo, en cuanto a si es por aspersión o por inmersión, y a si se debe practicar solo en adultos o también en niños. También esto ha ocurrido debido a cuestiones litúrgicas, como por ejemplo el querer tener instrumentos en el culto o no tenerlos. Un caso de mayor densidad que podría mencionarse es el de Estados Unidos, cuando al principio de la fundación de las Asambleas de Dios se discutió la adherencia o rechazo a la doctrina de la Trinidad. Y dado que las Asambleas de Dios conservaron su adherencia a la Trinidad, quienes no estuvieron de acuerdo se apartaron. Este tipo de discusiones puede llevar a diferencias irreconciliables que acaban en separaciones. Pero también tenemos el caso de las pugnas de poder. Y estas pueden a veces enmascararse detrás de supuestas diferencias teológicas, aunque usualmente son mucho menos sutiles y se muestran simplemente como lo que son: disgusto frente al proceder de un obispo o superintendente, o disgusto frente a quien asume tal o cual cargo, entre otros casos. En estas pugnas de poder es importante considerar que, aunque suele ser imposible no tomar partido, se debiera tener cuidado respecto a establecer diferencias marcadas entre buenos y malos. A veces hay sediciosos inconformes que quieren alcanzar mayor autoridad y para eso generan desorden y murmuración. Pero también, dígase, a veces hay autoridades negligentes e incluso, digo esto con gran lamento, ineptas para el cargo por cualquier razón y que usan de manera errónea las facultades que les confiere su investidura, como un Roboam mal asesorado por su cúpula. El peor escenario, evidentemente, es cuando tenemos a ambos perfiles en pugna. Cuando no ocurre esto, puede darse que una autoridad negligente termine dejando a un grupo sin otra salida más que apartarse en conciencia, o también que una autoridad proba deba enfrentar ataques injustificados por parte de grupos inconformes. Lo segundo que debemos considerar, y que me parece más importante que lo anterior, es ¿por qué resulta tan sencillo que esto ocurra? Por supuesto, uno de los elementos que favorece mucho esto es el problema que se produce en el pentecostalismo respecto a la idea de autoridad personal. La mezcla entre considerar superior a un pastor o líder por el simple hecho de serlo, esta especie de veneración monárquica davídica del pastor como el ungido, junto con la idea de que, precisamente en razón de la unción, el pastor o un creyente con mucho carisma goza de una suerte de infalibilidad por inspiración directa del Espíritu Santo, todo ello ayuda mucho a que se produzcan fricciones. Es muy fácil que esto termine en un círculo vicioso de liderazgos personalistas. Pero también está otro elemento, y me parece que es aquí donde encontramos la falla más importante por lejos, y es la ausencia de una cultura institucional fuerte. Todo lo que se ha dicho hasta ahora puede derivarse de una cuestión de fondo que ha quedado en evidencia por ya más de 100 años de movimiento. Los pentecostales no han sido capaces de crear una institucionalidad sólida que permita lidiar con estos problemas. Una institucionalidad fuerte habría sido capaz de crear mecanismos para resolver disputas internas, ya fuera de poder o teológicas. Esta misma institucionalidad fuerte podría haber desarrollado formas de limitar mejor a los líderes, de tal suerte que un quiebre sea algo muy difícil, acaso imposible, de realizar sin consecuencias. Esta misma institucionalidad fuerte podría haber desarrollado mecanismos que impidieran los excesos autoritarios por parte de quienes ocupan los cargos más altos. Ni qué decir, una institucionalidad fuerte podría haber ayudado a una mejor administración de los recursos, cuestión usualmente tan criticada. ¿Está preocupado usted de que su denominación se podría dividir próximamente? Yo le sugeriría no enfocarse tanto en eso, sino más bien
en cuál es la posición que tomará frente a ello, porque lo más probable es que en algún momento su denominación se dividirá. Tal vez, otra vez. Una de las cosas más lamentables de todo esto es que, aunque suele pensarse que con la división las cosas pueden cambiar porque siempre hay un grupo que siente que puede hacer las cosas mejor, el desarrollo del pentecostalismo chileno ha mostrado que en realidad a la postre es poco lo que cambia de una denominación a otra. Un quiebre no dista mucho de su origen, salvo tal vez en cosas formales. Obviamente pueden encontrarse excepciones, qué duda cabe, pero tal como se indica, regla no son. No es fácil concluir con algo positivo después de todo esto. Naturalmente podría decirse lo que se dice siempre, que hay que mirar al Señor y no a los hombres. Pero también, con el paso del tiempo, hay un cierto descontento que uno empieza a percibir. Lo interesante es que no en hermanos que lo critican todo, sino en aquellos que efectivamente han mirado al Señor por sobre los hombres toda su vida, o al menos buena parte de ella. El primer descontento del que lo critica todo no es particularmente importante, uno se acostumbra. Pero este último lo es muchísimo, el de aquel que ha mirado al Señor toda su vida. La idea de que todo tiene un límite existe porque ha tenido razón de ser anteriormente y por lo tanto hoy también puede tenerla. Las crisis institucionales pueden superarse, pero para eso es necesario que primero se reconozca que se está en una crisis. ¿Qué va a arreglar o por qué causa puede luchar alguien que cree que todo está bien? Absolutamente nada. Las iglesias pentecostales no han quebrado solamente por sedición, también han quebrado por excesos autoritarios. La única forma de impedirlo, además de la buena fe y las oraciones, es crear instituciones fuertes con procedimientos ordenados y justos, respetados por todos quienes las integran. De otro modo, este proceso de división seguirá repitiéndose hasta el infinito y seguirá recordándonos ese fatídico pasaje del Eclesiastés que nos dice que mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Por qué ser rey necio cuando se puede ser rey sabio?